Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos preguntáis muchas veces, tanto en la web veterinario.gratis como aquí mismo en el canal de YouTube, Veterinario Gratis, cuánto tardan en aparecer o manifestarse los síntomas de un envenenamiento en perros. Y básicamente casi todos nos preguntáis, dentro de ese amplio grupo de tiempos, cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas de envenenamiento por raticida. El envenenamiento en perros por raticida es uno de los más frecuentes y más comunes que os podáis imaginar. Muchísimo. Pero vamos, con una frecuencia que os quedaríais pasmado. ¿Por qué? Porque raticidas en muchísimos sitios se utilizan. En muchísimos. Y claro, tienen un color llamativo, al perro le llama la atención, juega con ellos y lo come. Y esto es, vamos, matemático. La mayoría de raticidas están compuestos por una sustancia que se denomina warfarina. La warfarina es una sustancia que cuando la ingiere el perro, su organismo, igual que lo que ocurre con las ratas y los roedores, lo confunde con la vitamina K. La vitamina K es una vitamina que tiene la función de coagular, es decir, que participa en los procesos de que cuando te haces una herida, esta herida cierre. Claro, al parecerse tanto la warfarina a la vitamina K, pues el organismo deja de producir vitamina K. Y al dejar de producir vitamina K, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que cualquier golpe, cualquier magulladura, raspón, etcétera, ya no va a coagular. Y es más, van a aparecer una serie de síntomas que ahora os explicaré en qué consisten. ¿Cómo saber pues que mi perro ha sido envenenado? A veces que hay gente que tiene muy pocos escrúpulos y envenena a los perros. Pero no, por lo general el envenenamiento suele ser accidental. Entonces, una de las mejores maneras es que o bien pilléis al perro próximo al momento en que ha tomado el veneno, o bien pues notéis que lo habéis dejado el veneno en un sitio y que hay menos y que el perro ha estado rondando por ahí. O bien que teníais el veneno guardado en un sitio y que el perro ha accedido a ese lugar y directamente ha comido de la bolsa. Esto nos ayuda mucho a los veterinarios, el saber qué veneno exactamente ha comido, porque si nos lo traéis rápido a la clínica, podemos intervenir. Es decir, si cuando un perro se ha envenenado, aunque de momento no va a manifestar síntomas, luego os explicaré cuándo aparecen esos síntomas, pero si de entrada, aunque no manifieste síntomas, estáis en la creencia segura de que ha tomado un veneno, ya sea un matarratas o cualquier otro, puede ser un medicamento, puede ser lejía, un desinfectante, lo que sea, corriendo a la clínica, porque en las primeras 4 o 6 horas podemos tratar este envenenamiento, esta intoxicación. Básicamente lo tratamos de dos maneras. Una, con carbono activado, que es un quelante que capta las toxinas de los venenos y hace que esto salga fuera por heces sin provocar ningún daño, o bien dando o haciendo un lavado gástrico. Claro, si pasan más de 4 o 6 horas ya va a dar prácticamente igual que vuestro perro sea o haya sido tratado con un lavamiento gástrico. Bueno, que me voy por las ramas. Los síntomas que vais a encontrar en un perro intoxicado o envenenado con raticida, pues van a ser los siguientes. En primer lugar, los síntomas pues van a ser un perro aletargado, un perro que está muy decaído, que no tiene apetito. Os va a llamar mucho la atención que encontraréis moratones, es decir, o moretones, hay sitios que le llaman moretones, en la piel, como si se hubiese dado un golpe, que aparece por debajo de la piel una mancha en principio roja y luego se hace violeta. Pues vais a ver que esto puede aparecer en ciertas partes de la piel o por debajo de la piel del perro. Esto os va a llamar muchísimo la atención. Otros síntomas que vais a ver va a ser que, por ejemplo, las mucosas van a aparecer mucho más pálidas, es decir, el perro no va a producir anticoagulante propio, no va a producir vitaminas para regular la coagulación,
con lo cual encontraréis un empalidecimiento de las mucosas. Y esto lo vais a ver sobre todo en la mucosa de las encías. Aparecerá también, como es lógico, pues sangre en la orina. Esto es muy típico. Gente que viene corriendo a la clínica porque su perro está orinando sangre. Esto es muy frecuente. Y lógicamente, como el perro va a intentar vomitar, en ese acto de vómito también puede aparecer sangre. Como os he dicho, lo principal es que identifiquéis lo antes posible el motivo, es decir, que veáis que a vuestro perro ha ingerido el raticida, porque esta intoxicación en concreto, en muchas ocasiones ya no es ni necesario cuando viene el perro a la clínica, ni que le demos un lavado gástrico ni carbono activado, como en otros envenenamientos, que es lo más habitual, sino que hay un antídoto que es vitamina K1, que lo pinchamos vía intravenosa, y el perro pues poco a poco se puede recuperar. Y la respuesta del vídeo: ¿cuánto tiempo tarda en aparecer estos síntomas? ¿Cuándo puedo saber que mi perro, a cuánto tiempo tardan en manifestarse estos síntomas de envenenamiento en mi perro? Pues básicamente los síntomas de envenenamiento por matarratas o raticida en perros suelen aparecer entre los 4 o hasta 7, incluso 7 días después de que vuestro perro haya ingerido matarratas accidentalmente. De ahí que sea tan importante que si solo con sospechar de que vuestro perro haya ingerido este producto, pues lo traigáis. Porque ya os digo, la mayoría de matarratas, de raticidas, están hechos a base de warfarina. La warfarina se puede tratar con un antídoto que tenemos en clínica muy fácilmente. Si no, incluso se pueden hacer lavados gástricos o se puede aplicar carbono activado, como en otros envenenamientos. Porque, claro, si no os dais cuenta, como los síntomas no son inmediatos, que pueden llegar a tardar una semana en manifestarse, pues no vais a ligar. En vuestra mente diréis, bueno, no sé qué le está pasando al perro, porque es algo que ocurrió bastante tiempo atrás. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto era el motivo de este vídeo. Simplemente, pues explicaros cuándo se producen estos síntomas por intoxicación, en qué momento y cómo se tratan, y así como los síntomas.